Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Gracias por haber aceptado esta invitación que les estamos haciendo el día de hoy desde Sinergia. Hemos querido, con el equipo de Sinergia y en mi nombre, pues hacer este pequeño espacio para agradecerles a cada uno de ustedes que representan a clientes importantes para nosotros y más que clientes, como efectivamente los sentimos, amigos. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar el día de hoy acá. Estoy viendo aquí muchos nombres conocidos, muchos nombres de amigos. Qué bueno, me estoy encontrando por acá. Veo a Sociedad Cardiovascular del Eje Cafetero, estoy viendo algunas personas de Azul, estoy viendo seguros y asesorías, veo a M7, está Energitel, Site, veo por aquí algunas personas del Fabi, cámaras de comercio, bueno, veo a muchas personas conocidas, algunos me aparecen con sus nombres del teléfono, por aquí tengo Huawei Y9, que no sé quién es, veo a William, que es Fabricato, bueno, en realidad veo una cantidad de personas que hace tiempo efectivamente no veo presencialmente porque no hemos tenido la oportunidad de compartir. Y eso es precisamente lo que buscamos el día de hoy, poder compartir con ustedes, mantenernos en contacto, seguir construyendo desde los diferentes procesos y desde los diferentes acompañamientos que veníamos desarrollando con ustedes. Y por supuesto, entregar hoy una herramienta que para nosotros es importante y que nos parece vital y que sé que es un reto que cada uno de ustedes como directivo de las organizaciones está afrontando y es precisamente ese gerenciar desde casa. La situación que estamos viviendo hoy pues nos ha cambiado la dinámica que cada uno de nosotros traía al interior de las organizaciones, ha hecho que replanteemos muchas de las formas de trabajo y por supuesto también ha generado mucha inquietud en muchos de ustedes. En conversaciones privadas que he tenido con algunos de ustedes y con otros de nuestros clientes que lamentablemente pues no podían participar el día de hoy, he encontrado de una manera recurrente, y por eso llegamos a este tema, la inquietud de cómo seguir liderando a los equipos, de cómo seguir trabajando con los colaboradores cuando no se pueden ver, cuando no se pueden reunir presencialmente y cuando por supuesto empiezan a tener esas dificultades y sobre todo esas inquietudes de si efectivamente el trabajo se está ejecutando adecuadamente y de cómo garantizar que a pesar de que cada quien está trabajando desde la casa, pues efectivamente se sigan cumpliendo con las metas, se sigan cumpliendo con las tareas, se sigan desarrollando cada una de las actividades como se tenía planeado que se fueran desarrollando. Así que hemos querido iniciar con ustedes un webinar que consideramos que es importante y es el hablar sobre cómo seguir generando el liderazgo, pero cómo generar el liderazgo desde la casa, cómo generar un liderazgo a distancia y cómo hablar aquí también un poco de teletrabajo, que parecía que era algo lejano, que parecía que era algo que no nos iba a tocar, pero que paradójicamente hoy a muchas de las empresas pareciera haber tomado por sorpresa. Hoy pareciera que no Tranquilos, estamos lo tranquilos suficientemente los preparados hermanitos. para lo que estamos enfrentando y por supuesto ha generado dificultades en el trabajo, ha generado dificultades en la forma de liderar. Me he encontrado con algunos de nuestros clientes que nos dicen, siento que el equipo está disperso, pero cuando hablamos con el Tranquilos, equipo nos dice, la verdad es que no todos, sabemos hacia dónde todos vamos, los hermanitos. porque el direccionamiento tampoco ha estado lo suficientemente claro. Así que hoy lo que queremos compartir con ustedes es eso, es cómo generar esos espacios de conversación, cómo generar ese direccionamiento de los equipos en momentos en los que no nos podemos ver presencialmente, en los momentos en que muchos de nuestros colaboradores están trabajando desde casa y que exige de cada uno de nosotros y por supuesto de cada uno de ustedes, pues cambiar las cosas, hacer un liderazgo diferente y trabajar de una forma que sea mucho más eficiente. Por aquí a lo largo de esta conversación han ido entrando otras personas, así que bienvenidos a quienes han llegado. Eh, este va a ser un espacio de conversación entre amigos, así que quiero pedirles que a cualquiera de ustedes en el momento en que sientan que necesitan participar, que quieren hacer algún tipo de aporte o que tienen también alguna duda y la podamos responder seguramente entre todos, pues bienvenido. Así que allí el chat está activo para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas a través del chat o para que puedan ir generando también aportes a través de ese chat.
Claudia me está diciendo desde la Cámara de Comercio de Santa Rosa que no me escucha. Quisiera por favor que las demás personas que están allí presentes en el grupo me confirmen si me están escuchando, si me digan allí por el chat si las demás personas están escuchando bien. Iván de Side me dice que sí, Diego Martínez de Azul me dice que sí se escucha. Gracias, Claudia. Entonces te recomiendo, gracias Felipe, Sociedad Cardiovascular del Eje Cafetero, René de Solutraffic, por allá alguien me aparece como usuario que no sé quién es, Fernando de Energitel, Cámara de Comercio de Cartago. Bien, muchísimas gracias a quienes me contestan. Claudia, por favor, verifica qué pasa entonces con tu audio para que nos puedas seguir en la conversación que vamos a tener. Bien, quiero arrancar esta conversación con todos ustedes haciendo una observación importante y es algo que también nos hemos venido encontrando, y es que ustedes saben que yo siempre he sido muy insistente en la importancia del lenguaje, en cómo utilizamos cada una de las palabras, en las formas que hablamos, pero por supuesto hoy esto toma una connotación mucho más fuerte en la medida en que estamos empezando a confundir teletrabajo y trabajo desde casa. Y digo que toma una connotación mucho más fuerte porque, por supuesto, la forma en que hoy hablemos con nuestros colaboradores, los direccionamientos que ustedes les den y lo que les digan que están haciendo puede eventualmente tener unas implicaciones ya no solamente desde el entendimiento, desde la coordinación, sino incluso de corte legal, de entender realmente qué es lo que está sucediendo en este momento y si efectivamente estamos haciendo funciones de teletrabajo o si estamos haciendo funciones de trabajo en casa. Para cada uno de ustedes, al final de esta conferencia, vamos a compartir un libro, que es el libro blanco del teletrabajo. Es un libro publicado por el MINTIC y el Ministerio de Trabajo, donde cada uno de ustedes va a tener allí muchísima más información. Nos pareció importante que tuvieran este elemento de consulta para entender claramente qué significa esto del teletrabajo, y también qué significa esto del trabajo en casa y de la importancia de tener realmente una claridad, pero también una diferenciación de estos dos elementos de cara a cada uno de sus colaboradores. Es muy importante que cada uno de ustedes tenga presente que cuando hablamos de teletrabajo, estamos hablando de una cosa totalmente distinta a lo que significa trabajo en casa. Por supuesto, hoy en la situación que estamos viviendo de aislamiento social, a raíz de toda esta situación que se ha vivido por la pandemia del COVID-19, pues todos nosotros hemos empezado a trabajar desde casa. Esa es la primera claridad. Estamos trabajando desde casa por una situación particular, por algo que se presenta y que exige de nosotros cambiar la forma tradicional en la que veníamos trabajando, pero que también lo exige de manera temporal. Es decir, no nos vamos a quedar trabajando en la casa indefinidamente, salvo que algunos de ustedes a partir de aquí pues también quieran cambiar las estructuras y las formas como han venido trabajando hasta ahora al interior de sus organizaciones. Hoy lo que estamos haciendo se llama trabajo desde casa, que es total y absolutamente diferente a hablar de teletrabajo. Entonces, vamos a hacer una claridad importante aquí y quisimos precisamente empezar por allí porque hemos encontrado que muchas empresas están hablando con sus colaboradores de teletrabajo, están diciéndoles que están haciendo teletrabajo, y como ustedes ven aquí en las definiciones que les estamos poniendo, pues el teletrabajo no es una cosa nueva, el teletrabajo es de hecho una gran megatendencia que se está presentando en el mundo. Está empezando a generar una serie de cambios en la forma en que las empresas desarrollan sus procesos productivos, sus procesos administrativos, sus procesos de atención al cliente y por supuesto el relacionamiento que tienen con sus colaboradores. Y en Colombia está regulado desde el año 2008 a través de la ley 1221. En esa ley 1221 nos hablan de qué es lo que realmente significa el teletrabajo y empiezan definiéndolo como una organización laboral. Yo quiero detenerme allí en esas dos palabras que son claves. Cuando definen teletrabajo como una organización laboral, lo que nos están diciendo es que desde la legislación colombiana, el teletrabajo es una nueva forma en que las empresas se pueden organizar. Y es una forma que cuando se adopta implica un impacto muy fuerte en muchísimas de las estructuras que hoy tenemos establecidas para el trabajo presencial en las oficinas. Cuando hablamos de una nueva organización laboral, estamos diciendo que el teletrabajo implica
que quien ejecuta labores de teletrabajo, bien sea en su casa o bien sea en otro espacio distinto a la oficina tradicional, lo que está diciendo allí es que ese espacio que está destinando para el trabajo es como si fuera una pequeña sucursal de la oficina principal de cada una de nuestras empresas. Por lo tanto, el teletrabajo exige que sea la empresa quien suministre los insumos necesarios para que ese trabajo se pueda desarrollar de la mejor manera. ¿Qué significa eso? Que si nuestros colaboradores hoy estuvieran ejerciendo labores de teletrabajo, sería responsabilidad de cada uno de nosotros como empresarios entregarles conexiones de banda ancha para que puedan tener la conexión que les estamos exigiendo. Implicaría adecuar su oficina o el espacio de trabajo en su casa con un escritorio, con una silla, de acuerdo a todo lo que nos exijan las ARLs, conservando el tema de ergonomía, de seguridad en el trabajo, etcétera. Y por supuesto, esto significa que incluso los manuales de trabajo tendrían que cambiar, porque la forma en que haríamos el seguimiento y la evaluación de cada una de estas personas sería absolutamente distinta. Así que, para claridad, la gran mayoría de nosotros y seguramente la gran mayoría de los colaboradores que están hoy trabajando con nosotros desde sus casas no están haciendo teletrabajo, sino que están haciendo trabajo en casa. Esa claridad es muy importante que la tengamos presente, porque cuando hablamos aquí de que una persona está haciendo trabajo en casa, pues lo que estamos diciendo es que es un trabajo excepcional, es una situación temporal que no se va a quedar de manera indefinida, sino que precisamente se ha presentado de esa forma ocasional por una situación en particular, que en este caso, pues por supuesto, es todo lo que implica el aislamiento social que estamos viviendo, el cuidarnos en términos de salud y por supuesto el cuidar a nuestros colaboradores manteniéndolos allí desde su casa. Claudia me está levantando la mano. Claudia, voy a pedirte por favor, no tengo posibilidad de habilitarte el micrófono, debes estar conectada posiblemente desde un teléfono. Si quieres, por favor, escríbeme allí a través del chat, leemos tu pregunta y tratamos de contestarla entre todos. Bien, entonces, cuando hablamos aquí de trabajo desde casa, que también está regulado por la Ley 221 del 2008, lo que estamos diciendo aquí es que tenemos una persona que está desarrollando sus labores de una forma temporal desde casa por una situación en particular, pero que precisamente tiene esa condición de temporalidad, lo que significa que por supuesto, y como esperamos que todos nosotros, y que ojalá sea muy pronto, las personas que hoy desde cada una de las empresas que mencionábamos aquí al inicio y otras que se han ido uniendo, van a volver en algún momento, esperamos que sea más pronto que tarde, van a volver a su trabajo habitual en las oficinas que cada uno de ustedes ha dispuesto para desarrollar su trabajo. Es sí muy importante que hagamos la salvedad de que cuando hablemos con nuestros colaboradores, les recordemos que están haciendo trabajo desde casa y no teletrabajo. Teletrabajo es una condición totalmente diferente, es una situación totalmente distinta, que de hecho lo que exigiría es que, como decíamos hace un momento, pues estuviéramos haciendo una cantidad de adecuaciones, no solamente desde adecuaciones locativas, sino desde la necesidad de cambiar nuestros manuales de funciones, muchos de nuestros manuales de procedimientos, y por eso hablábamos de una organización diferente desde lo laboral y, por supuesto, desde lo operativo en una organización. Sin embargo, también como esta situación de COVID, de aislamiento, ha traído muchísimas cosas y siempre he insistido, y ustedes lo saben en las diferentes conversaciones que hemos tenido, que cuando aparecen cosas que vienen con lo que consideramos malo, con lo que consideramos dificultoso, pues también traen su lado positivo. Y es que el lado positivo de todo lo que hemos vivido es que cada vez hemos aprendido más a movernos en este ámbito de la virtualidad. Cada vez hemos aprendido más a entender cómo funcionan los webinars, cómo hacer teleconferencias, cómo interactuar más a través de las diferentes herramientas que hoy nos permiten trabajar desde la casa o conectarnos de manera virtual. Y por supuesto, muchos de ustedes seguramente han empezado a ver algunas de las grandes bondades que tiene efectivamente el trabajar desde casa o el configurar un modelo de teletrabajo. Y es que efectivamente, cuando hablamos del teletrabajo, el teletrabajo trae muchísimas bondades
trae muchísimos beneficios, como algunos de estos que les estoy mostrando acá. Entonces voy a empezar por el primero que están viendo ustedes en la parte superior de este cuadro estadístico, donde nos están hablando precisamente del aumento de la productividad. Y es que miren ustedes este que les voy a marcar acá. No es nada nuevo y lo he escuchado cada vez con más frecuencia, yo mismo lo estoy viviendo y seguramente muchos de ustedes lo van a validar. No es nada nuevo que cada vez estamos aparentemente trabajando más. Ayer hablaba con una persona de Legis y me decía, nunca en mi vida había trabajado tanto como ahorita que estoy trabajando desde casa. Y es que lo paradójico que estamos viviendo todos nosotros en este trabajo que estamos desarrollando desde casa y lo que se evidencia desde el teletrabajo es que hay un aumento comprobado de la productividad. Y ese aumento comprobado de la productividad se da por muchas condiciones, entre ellas, por supuesto, que todos nosotros trabajamos más cómodamente desde casa. Y ese trabajar más cómodamente desde casa no significa porque estamos vestidos más cómodos con un jean o incluso algunos están en una bermuda, sino porque estamos en nuestro propio espacio vital, eso nos hace sentir mucho mejor, pero también porque desaparecen otras situaciones que sí se presentan con mayor frecuencia en la oficina. Y es ese interactuar que no necesariamente tiene que ver con el trabajo. Y que entre otras cosas ha desaparecido algo que muchos de ustedes también me dicen con mucha frecuencia, y es el estar constantemente reunido en unas reuniones presenciales que a veces son estériles. Todos nosotros sabemos que nuestras reuniones a veces se demoran 2, 3 horas en temas que perfectamente se habrían podido desarrollar en 15 o 20 minutos, pero que esa presencialidad nos lleva a perdernos del tema, a hablar de otras cosas, a interactuar socialmente y por supuesto, pues eso afecta a nuestra productividad. Hoy una de las cosas que nos estamos encontrando con mayor frecuencia es que las personas están comprobando que trabajar desde casa trae el enorme beneficio de ser y por supuesto de sentirse mucho más productivos. Ven ustedes allí al lado la reducción de costos en la planta física, que por supuesto esa es una de las grandes ventajas para las empresas, ¿cierto? Y es la posibilidad de no necesitar tantas disposiciones físicas para que sus colaboradores puedan trabajar. La facilidad de que muchos de ellos puedan hacerlo desde otros ambientes, no necesariamente desde casa. Antes de toda esta situación que estamos viviendo, pues muchos de nosotros veíamos cómo se venían desarrollando y cómo se venían imponiendo los espacios de coworking, cómo los equipos comerciales de una u otra manera hacen cierta forma de teletrabajo en la medida en que se conectan desde muchos otros espacios. Y eso también pues redunda hoy en que las oficinas hayan visto reducciones en sus consumos habituales, ¿sí? Entonces vamos a necesitar menos espacios físicos, menos adecuaciones, menos consumos de servicios públicos, menos consumos de otras cosas que parecieran a veces pasar inadvertida, pero por ejemplo consumos como agua, consumos como café, consumos como todo lo que tenemos que tener en una oficina para que efectivamente la oficina funcione bien. Y ustedes ven allí otros beneficios como la reducción del ausentismo, como la reducción del retiro voluntario, entre otras cosas porque, aunque no lo hemos tocado acá, también hemos hablado muchas veces en diferentes espacios lo que viene sucediendo hoy con las diferentes generaciones que nos estamos encontrando al interior de las empresas. Y es que cada vez más los baby boomers, la generación X, están empezando a darle paso a los millennials y a unos que ya vienen allí entrando, que hoy nos estamos encontrando posiblemente en labores de acompañamiento muy básico, como los muchachos que entran como aprendices y que son hoy una generación que empieza a ganar cada vez más terreno y son los centennials. Y por supuesto, tanto millennial como centennial tienen un comportamiento muy distinto a la hora de pensar en sus temas de trabajo. Millennial y centennial son mucho más afectos a los horarios flexibles, son mucho más afectos a las oficinas que rompen con los esquemas tradicionales de un escritorio asignado, de una oficina cerrada, y cada vez están buscando mucho más todos estos espacios donde puedan trabajar de manera interactiva con sus demás compañeros. Y es muy normal, aquí tenemos una empresa que es Site, tenemos también Energitel, que sé de ellos, que han trabajado mucho
en hacer que los espacios de trabajo sean mucho más flexibles. Cómo nos encontramos gente posiblemente trabajando acostada en un tapete, con un cojín, mientras desarrolla alguna actividad en su computador, ese es el caso de Site. Cómo en Energitel han trabajado mucho en tener unas salas de creatividad donde yo puedo ir y relajarme, donde hay una mesa de ping-pong. Y por supuesto, cómo hemos empezado a ver que eso tiene un impacto enorme en la productividad, porque estas personas sienten que es una empresa que además se preocupa por su bienestar. Por supuesto, cuando hablamos de millennials y centennials, pues cada vez más están buscando poder trabajar en horarios flexibles y entre otras, como lo vamos a ver aquí a continuación, pues una de las grandes cosas que buscan estas nuevas generaciones, muchos de nosotros, que yo me incluyo allí, es que no se nos mida tanto por el tiempo que estamos pasando en la oficina, que eso hoy es un concepto errado de estar pensando quiénes llegaron a las 8 de la mañana en punto y quiénes se quedaron hasta las 12:30, o incluso en algunas empresas donde se valoraba muchísimo aquellos que se quedaban más tiempo de la jornada laboral, porque en teoría creíamos que eran personas que trabajaban mucho más. Hoy uno de los elementos que toma cada vez más fuerza es el entender que los horarios flexibles son cada vez más una realidad y que eso está llevando a que no podamos evaluar al otro desde el tiempo que pasa en la oficina, sino realmente desde cómo cumple con sus tareas, ¿cierto? Desde cómo cumple realmente con sus responsabilidades. Así que ven ustedes aquí en pantalla algunos retos importantes que nos va a generar la implementación del teletrabajo. Hay muchísimos elementos allí que tendremos que empezar a trabajar, que tendremos que empezar a desarrollar si queremos movernos precisamente hacia este modelo del teletrabajo. Pero yo quiero hoy enfocarme en dos aspectos importantes que son también los que le dan la base y la estructura a esta conversación que estamos teniendo hoy. La primera que ya la estaba planteando es que los líderes, todos ustedes aquí, desde los cargos de liderazgo que asumen en sus organizaciones, seguramente han tenido durante muchísimo tiempo, y es por supuesto una forma en que toda la industria y que todo el mundo empresarial ha trabajado durante muchos años, el concepto de que tenemos que tener control sobre nuestros colaboradores. Y por supuesto, ese control es una herencia que traemos y de alguna manera un lastre de todo el proceso de industrialización que se viene dando a lo largo de todos los años y que cuando Inglaterra, que es la primera que entra en el proceso de industrialización, pasa de ese modelo feudal al modelo de industrialización, pues no entiende cómo hacer esa transición y simplemente traslada sus estructuras feudales al modelo empresarial. En el modelo feudal teníamos una persona que hacía una estructura de capataz, que es la que conocemos hoy en la empresa, y que se encargaba de que sus siervos cumplieran sí o sí, incluso amedrentándolos o a través de la amenaza. Ese modelo se ha quedado durante muchísimo tiempo en la organización empresarial. Y por eso hemos pensado que el buen trabajador es el que trabaja mucho, el que sin tener que presentarse el sábado en la oficina, va el sábado a la oficina, el que se lleva trabajo para la casa. Y siempre en torno a eso también ha existido una discusión y es si realmente el que una persona trabaje más allá del horario asignado es realmente eficiencia. Nosotros nos hemos encontrado con que algunos de nuestros clientes como Sura y Protección han implementado unas políticas donde a las 5 de la tarde, que es el horario en que termina la jornada laboral para ellos, se apagan las luces de las oficinas y también se cierra el acceso a la red. Es decir, de alguna u otra manera se obliga a las personas a que a las 5 de la tarde, que es el momento en que el horario laboral termine, se vayan. No tienen más forma de seguir trabajando y eso también ha hecho que las personas entiendan que en el horario que tengan disponible es donde tienen que ser productivas y que hay otros espacios que también tendrán que empezar a aprovechar para otras situaciones que son igualmente valiosas, como su tiempo personal, como el tiempo para compartir en familia, como descansar y demás. Una de las grandes quejas que estamos viviendo en estos tiempos de confinamiento es que algunas personas han perdido la dimensión del espacio personal y han creído que lo único que tienen que hacer en este tiempo es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, hay que trabajar, tenemos que seguir activos, pero por supuesto también uno de los grandes retos es que estando en casa hay que compartir tiempo con la familia. Hay que sacar tiempo también para hacer nosotros, hay que sacar el tiempo para hacer ejercicio,
para garantizar que otras cosas que hacíamos rutinariamente previo a toda esta situación se mantengan y no simplemente quedarnos allí en el tema de trabajo. Así que uno de los grandes retos que vamos a empezar a enfrentar es que más allá del tiempo de trabajo y más allá de estar preocupados de si nuestros colaboradores están o no trabajando en casa, lo importante es si están o no cumpliendo con las metas e indicadores. Eso es realmente lo importante. Y quienes de este grupo que nos acompañan hoy han tenido la oportunidad de compartir conmigo en temas comerciales, saben que yo siempre he insistido que la mejor forma de evaluar a un vendedor no es si trabaja desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde. Un vendedor se evalúa por resultados. Al final del periodo me va a determinar cuántos clientes contactó, cuántos de esos fue capaz de convertir en compradores y al final, pues, me va a mostrar cuál fue su ejecución, si cumple o no cumple con un presupuesto de ventas. Hoy, en el mundo moderno, en países como Estados Unidos y muchos de Europa, todos los cargos, independientemente de la función que hagan al interior de la organización, se están evaluando no desde el tiempo de trabajo, sino desde la capacidad que tenga cada uno de ellos de cumplir con metas e indicadores. Esa es la mejor forma de evaluar a las personas y es la exigencia que va a tener el liderazgo, no solamente en este momento, sino a partir de ahora. Y eso implica también otra cosa importantísima, y es un cambio cultural. Y por eso estábamos hablando aquí de gerenciar desde casa. Porque uno de los grandes retos que vamos a tener es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad se va a dar en la medida en que como líderes vamos a tener que trabajar más en la confianza. Y no solamente en la confianza que cada uno de ustedes va a tener que desarrollar en sus colaboradores, en entender que van a estar trabajando aunque ustedes no los vean, en que van a estar trabajando aunque no hayan ido a la oficina, simplemente con un cumplimiento de metas y con un envío de cada uno de los requisitos que hemos puesto, sino que también tendremos que construir confianza de cara a nuestros colaboradores. Y por supuesto, eso va a exigir también de ustedes como líderes una orientación mucho más fuerte. Yo lamentablemente me encuentro todavía con mucha frecuencia con algunas empresas a donde llegamos a hacer procesos de consultoría, donde nos contestan, aquí cada quien sabe lo que tiene que hacer y no tenemos por qué decírselo, para eso hay un manual de funciones. Y si bien es cierto, el manual de funciones me da una guía, me da una directriz de cuáles son las funciones que yo debo cumplir, pues por supuesto el trabajo va más allá de unas simples funciones. Los trabajos tienen que ver con las expectativas, tienen que ver con las interacciones, tienen que ver con cómo yo ejecuto mi trabajo y con cómo me relaciono con los demás. Y eso es, por supuesto, una de las grandes exigencias que tenemos hoy desde el mundo del liderazgo. Así que hoy lo que necesitamos es un liderazgo que direccione y un liderazgo que tenga la capacidad de acompañar a los otros. Y por supuesto, para que entendamos un poco más por qué les estoy hablando de esto y por qué les hacemos esta propuesta hoy desde Sinergia, pues también es importante que entre todos entendamos que si bien es cierto hoy desde el gobierno y desde las diferentes entidades se está hablando muchísimo de poner otra vez en funcionamiento el aparato operativo, y ese aparato operativo arranca por las personas que hacen precisamente labores operativas, lo que normalmente conocemos como los obreros, pues hoy el mundo, la empresa moderna, las nuevas generaciones, nos están poniendo un reto enorme, y es que hoy nos estamos enfrentando a organizaciones de conocimiento y nos estamos enfrentando a trabajadores de conocimiento. Cuando hablamos aquí de trabajadores de conocimiento, estamos hablando de personas expertas en sus trabajos y que paradójicamente a veces y en muchos de los casos saben más de su propio trabajo que quienes los lideran. Es decir, hoy en el mundo de la especialización organizacional, ustedes se van a encontrar con personas que saben más que ustedes mismos, que tienen unos conocimientos mucho más amplios que cada uno de ustedes y que ustedes los direccionan precisamente porque son los líderes, porque están allí para ayudarles en ese proceso, pero por supuesto aquí ya no funciona ese proceso que se vivía antes del regaño, de la coerción, de la amenaza, que yo viví incluso en mi vida laboral previo, sino que aquí nos exige mucho más la interacción y por supuesto algo de lo que queremos hablarles hoy que está tomando mucha vigencia, que se llama la inteligencia conversacional. Y es cómo cada uno de nosotros, desde ese rol de liderazgo, desarrollamos habilidades conversacionales.
cómo somos buenos en la interacción con esos colaboradores y, por supuesto, cómo logramos establecer esos diferentes espacios de conversación. Así que les pongo aquí una reflexión de Rafael Echeverría. Rafael Echeverría es hoy uno de los grandes escritores latinoamericanos con un impacto enorme en temas de coaching, en temas de comunicación, pero por supuesto con aplicación directa al plano empresarial. Y dice el señor Echeverría que la única forma en que nosotros podremos comprender una empresa es entendiendo las conversaciones que se dan en esa empresa. Piensen ustedes que las empresas son sistemas conversacionales. La forma en que todos nosotros trabajamos, la forma en que todos nosotros nos ponemos de acuerdo, la forma en que definimos los objetivos, las tareas, todos los lineamientos organizacionales, siempre están ligados a una conversación. Y dice Echeverría que la forma en que nosotros podemos entender una empresa es analizando las conversaciones no solamente actuales, no solamente cómo estamos hablando hoy, sino también esas conversaciones que la han constituido desde el pasado. ¿Qué ha sucedido en cada uno de esos espacios conversacionales, si es que los ha habido? ¿Y a qué acuerdos hemos llegado allí? Por lo tanto, la fortaleza de una empresa tiene que ver con la fortaleza de sus conversaciones. Y la fortaleza de las conversaciones tiene que ver con la capacidad y con la inteligencia conversacional que cada uno de ustedes tiene como líder, con cómo cada uno de ustedes es capaz de planear y afrontar conversaciones decisivas de cara a cada uno de, de sus colaboradores. Eso es lo que comúnmente se conoce como conversaciones de desempeño. Hoy más que nunca se le está exigiendo a los líderes, hoy más que nunca se le está exigiendo a las personas que están a cargo de grupos en las diferentes organizaciones, desarrollar espacios conversacionales, pero no espacios conversacionales cualquiera, sino conversaciones estructuradas que se conocen normalmente como conversaciones de desempeño. Le doy la bienvenida a John del Fabi del UTP, que acaba de entrar por allí. Sé que no todos podían llegar a tiempo, pero ahí tenemos ya muchas personas que se han venido conectando. Bien, por aquí Santiago de la Cámara de Comercio me está diciendo, esto mismo que dice de los horarios de trabajo también se generó en los horarios de los negocios y almacenes en el comercio. Creo que anteriormente muchos negocios cerraban a las 6 p.m., no entran restaurantes, etcétera. Así las personas tenían más tiempo en familia esas noches. Sí, miren ustedes, gracias Santiago por tu participación y todos, miren ustedes cómo hoy alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Pereira o la alcaldesa de Bogotá, están empezando a hablar de ciudades de 24 horas, de cómo están empezando a hablar de cómo los horarios van a empezar a cambiar y cosas que en otros países han sido muy normales van a empezar a ser parte de nuestra cultura y también de nuestra normalidad. Y es encontrarnos una persona que decida ir a hacer mercado a las 2 de la mañana y que haga mercado a las 2 de la mañana porque ese es el horario en que puede hacerlo, o encontrarnos restaurantes abiertos en cualquier horario. Para muchos de nosotros todavía es sorprendente cómo en algunas ciudades del país a las 12 en punto del día absolutamente todo se cierra, pareciera que entrara como en un sopor la ciudad y solamente volviera a reactivarse hasta las 2 y como decía por allí Santiago, a las 5 o 6 de la tarde otra vez volviera a desaparecer toda la gente. La dinámica mundial, la dinámica empresarial y por supuesto los cambios que estamos viviendo van a exigir que tengamos empresas de 24 horas. Y de hecho, permítanme incluir aquí un concepto que no estaba incluido en la conversación, pero que es supremamente válido, y es que algunos grupos con los que me reunía hace unos días, con los que hablaba de social selling y de todas las ventas a través de las redes sociales, les decía yo que hoy las ventas, por supuesto el mundo y las empresas, se van a convertir en algo muy parecido a lo que es Netflix. Y es que Netflix nos enseñó la valía de la falta de sincronicidad. Hemos vivido durante muchísimo tiempo en un mundo sincrónico y muchos de los que pertenecen a la generación de los baby boomers o algunos de los que pertenecemos a la generación X, o escuchamos de nuestros papás o incluso nosotros mismos alcanzamos a pronunciar esas frases famosas de me voy ya porque van a empezar las noticias, o esa persona que miraba tristemente el reloj y decía, uy, se me pasó la novela. Ese era el mundo sincrónico. Netflix nos enseñó que existía un mundo asincrónico, donde yo decido cuándo hago cada una de las cosas que quiero. Y cada vez más las empresas se van a volver asincrónicas.
Empresas que, entre otras cosas, no van a estar circunscritas a un solo espacio y no van a estar circunscritas a un solo horario o a un solo uso que va a determinar la hora en que se trabaja. Hoy es perfectamente claro encontrar empresas que funcionan. Aquí tenemos a William de Fabricato, que antes nos acompañó también en Codes, empresas que funcionan 24 horas porque la reunión está planeada desde Londres y entonces en Londres son las 12 del día, pero aquí William se tenía que levantar a las 4 de la mañana y estar muy puntual para poder atender esa reunión. Y bueno, tantas situaciones que todos nosotros hemos ido viviendo en el día a día. Por favor, confírmenme, porque algunos me están diciendo que tienen dificultades de sonido. Confírmenme si me están escuchando adecuadamente. Algunos por allí que me cuenten, por favor, a través del chat si me siguen escuchando o si tenemos dificultades. Lina, muchísimas gracias. Lina me dice que se escucha bien, el Vitel perfecto. M7 también, Santiago, ok, muy bien. Quienes de pronto tengan por allí alguna dificultad de sonido, entonces revisen. Personalmente, una recomendación que les he hecho a muchas de las personas que se conectan hoy a los webinars es conectarse con el internet de los teléfonos celulares, que a veces funcionan mejor que los Wi-Fi, que están mucho más congestionados. Muchas gracias a quienes me contestaron. Bien, entonces ustedes están viendo allí una propuesta que queremos hacerles el día de hoy y es 3 espacios de conversación o 3 niveles de conversación. Y es que la gran mayoría de nosotros lamentablemente nos hemos quedado en ese primer nivel de conversación, que básicamente es el de dar instrucciones. Damos instrucciones, esperamos que el otro haya entendido y que con eso simplemente avance. Luego hay un segundo nivel. Ese segundo nivel implica defender un poco nuestro punto de vista. Digamos que allí hay un poquito de interacción, pero no hay muchísimo desarrollo. Y la invitación es llegar a un tercer nivel donde aparece algo muy importante y es la capacidad de co-crear. Es decir, generar ideas entre todos, generar unos espacios de co-creación a partir del establecimiento de rapport y, por supuesto, de toda esa corteza prefrontal donde están las neuronas espejo, que nos permiten la interacción directa y el establecimiento de sintonía con nuestros equipos. Entonces, rápidamente, recomendaciones para lograr este tercer nivel de conversación. Y lo que quiero dejarles allí es que para establecer ese tercer nivel de conversación, donde generamos realmente un compartir y un descubrir con nuestros equipos, es el desarrollo de 3 espacios o de 3 momentos claves de conversación. Entonces hay un primer momento clave de conversación que toma total fuerza y vigencia en este momento, y es la necesidad de establecer los espacios de conversación estratégica. La conversación estratégica siempre responderá al qué, y es que cada vez, y por supuesto en estos espacios de trabajo desde casa o en los que se van a empezar a generar de teletrabajo, es necesario que cada uno de ustedes, que por supuesto sus equipos, hablen estratégicamente del qué esperan que pase, qué es lo que debemos hacer, y por supuesto, aquí en estos espacios de conversación estratégica, estamos hablando de la planeación, ¿sí? De cómo cada uno de ustedes se pone de acuerdo con sus equipos en qué es lo que quieren lograr. Ese que también hemos hablado en muchísimos espacios presenciales, ese norte estratégico, ¿sí? Hacia dónde va la organización. Así que una recomendación y casi que una súplica aquí para todos ustedes es: no supongan que sus equipos tienen claro para dónde van. No den por sentado porque ya ustedes enviaron un documento, o no den por sentado porque hubo una conversación donde ustedes explicaron hacia dónde iba la organización. Recuerden que en los procesos de comunicación y en la conversación, una de las exigencias es que la información vaya y vuelva. Y ese volver es precisamente este espacio donde ustedes deberán verificar que efectivamente las personas están entendiendo cuál es el norte estratégico, están entendiendo cuál es el plan de acción, están entendiendo qué es lo que realmente deben hacer para que todos al final hablen un mismo lenguaje y todos, por supuesto, apunten en la misma dirección. Entonces, recomendaciones. ¿Cómo establecer estos espacios de conversación estratégica? Bueno, en los espacios de conversación estratégica se pide que se hagan reuniones grupales. Hoy tenemos herramientas que nos están facilitando hacer este tipo de reuniones cuando no son presenciales. Hoy estamos aquí reunidos a través de Zoom. Sin embargo, hago una recomendación importante que me he encontrado en otros espacios donde también he sido invitado.
Herramientas como Zoom permiten hacer espacios como este que estamos viendo acá, que es un espacio de webinar, donde yo como organizador cierro micrófonos, habilito o deshabilito cámaras y también puedo dar el espacio para que una u otra persona hable, o puedo crear espacios de reunión donde nos vemos todos, pero donde también todos hablan al tiempo, y eso por supuesto genera espacios de distracción o genera, como ya muchos de ustedes han visto por ahí en los videos que han aparecido, lamentablemente el esposo de una participante en paños menores, o las personas que olvidan que los están viendo y no estaban debidamente presentados, o situaciones como las que ustedes vieron entre el alcalde de Dauro de Cartagena y el consejo, donde eso terminó mal. Mi recomendación es, en los espacios de reunión con sus empresas, siempre háganlo así, a manera de webinar, con la posibilidad de que cada persona levante la mano, ustedes vayan asignando turnos, y eso les dé la facilidad de tener un control sobre la reunión y, por supuesto, de garantizar que se maneje de manera adecuada. Lo demás, ustedes lo ven allí, ¿cierto? Estos espacios de conversación estratégica lo que buscan es precisamente definir una acción clara, una acción común, que todos sepan para dónde van. Y en este espacio de conversación lo que estamos definiendo son las acciones generales, es decir, aquí estamos definiendo qué queremos hacer, qué queremos lograr como equipo. Y por supuesto, parte de lo que deberían desarrollar en estos espacios de conversación estratégica es también cuáles son esas lecciones aprendidas. Es decir, qué ha funcionado bien para mantenerlo y seguirlo haciendo y qué no ha funcionado de manera adecuada para corregirlo y buscar nuevas formas de organizarlo. Una vez ustedes han construido ese espacio de conversación estratégica, viene un segundo momento y es el espacio de conversación de acción. Es tan importante como la conversación estratégica, pero digamos que de alguna manera la conversación de acción es la que realmente le da forma a ese primer momento de conversación estratégica. Cuando hablamos aquí de la conversación de acción, estamos hablando de la coordinación de acciones y, entre otras, estamos hablando de las reglas del juego, de los roles y de las responsabilidades de cada quien. Permítanme poner aquí un ejemplo que es supremamente básico, pero que es válido para ejemplificar lo que quiero decirles. En estas épocas en las que hemos estado reunidos en casa y que hemos estado sin poder salir más, tanto como quisiéramos, pues muchos de nosotros, y espero que muchos de ustedes también lo hayan hecho, hemos recurrido a esos espacios familiares donde vamos a los juegos de mesa y entonces, no sé, aparece el dominó, aparece el uno, aparecen tantos juegos de mesa que podemos compartir con nuestras familias. Y todo un juego de mesa siempre arranca con una conversación de acción. Y la conversación de acción es cuáles van a ser las reglas del juego, qué está permitido y qué no está permitido. Y lo paradójico es que cuando nos vamos a un juego de mesa, tenemos conversaciones de acción, pero muchas veces en las empresas y en momentos como los que estamos viviendo, no hay conversaciones de acción. ¿Qué son las conversaciones de acción? Es ponernos de acuerdo en las reglas del juego. ¿Qué son las reglas del juego? Canales de comunicación. ¿Por dónde nos vamos a comunicar? ¿Vamos a tener un chat abierto a través de WhatsApp o vamos a tener listas de difusión que funcionan de formas diferentes? ¿En qué horarios nos podemos comunicar y en qué horarios no nos podemos comunicar? Recuerden ustedes que hoy incluso por legislación se puede considerar como acoso laboral el que mi jefe me escriba por un chat o un correo electrónico pidiéndome cosas cuando estamos fuera del horario laboral acordado. Es decir, no se vale escribir a las 5:30 de la mañana, no se vale escribir a las 12 de la noche pidiendo cosas y, por supuesto, deberíamos ponernos de acuerdo en cuál es el medio, cuáles son los horarios en que vamos a tener este tipo de conversaciones. Pero también cosas tan básicas que lamentablemente después de tantos años todavía no hemos aprendido, y es, por ejemplo, cuántas veces deberá timbrar el teléfono para que me contesten y cuándo debería asumir yo que no me pueden contestar. ¿Sí? Yo tengo aquí, durante la realización de este webinar, una persona que me ha marcado 6 veces. Y yo entendería que si a la segunda vez alguien no me contesta es porque no lo puede hacer. Y no porque me marque 3, 4, 5, 6 o más veces le voy a contestar. ¿Sí? Es más, creo que en muchos de nosotros lo que genera es que esa sexta vez o esa quinta dice, pues ya no te contesto. ¿Sí? Para que entiendas que efectivamente estoy ocupado. Entonces todo eso hace parte de las reglas del juego, pero también hace parte de las reglas del juego el definir quién es el responsable de cada cosa
dentro de esa conversación estratégica que vamos a definir. Entonces, en la conversación estratégica definimos el qué queríamos lograr. En la conversación de acción también tenemos que definir el cómo lo vamos a lograr y el quién es el responsable de cada cosa. Recuerden ese famoso dicho de que cuando todos somos responsables de todo, nadie es responsable de nada. En momentos como estos es muy importante definir responsabilidades para que no nos encontremos con conversaciones que se están volviendo cada vez más comunes, donde alguien a través de un chat o a través de un webinar como este le dice a su compañero, yo pensé que tú lo ibas a hacer, y el otro dice, qué pena, yo pensé que había sido tú. No quedamos de acuerdo, no fuimos juiciosos. Entonces, algunas recomendaciones para este tipo de conversaciones. Las conversaciones de acción pueden ser grupales, pero en algunos momentos necesitan también ser individuales. Es decir, hay momentos en que ustedes como líderes tendrán que definir un espacio de conversación único y exclusivo con una persona para ajustar algunos lineamientos, para generar algunos acuerdos, pero también para algo en lo que yo siempre he insistido mucho, y es ese famoso felicite en público, pero corrija en privado. Cuando yo tengo que hacer ajustes donde hay de pronto un llamado de atención, donde hay algo que no está funcionando y necesito hacérselo ver a esa persona, la recomendación es háganlo en privado, única, exclusivamente con esa persona, y así no la vulneramos frente al resto del equipo y no generamos también un mal ambiente. Y por supuesto, aquí una de las exigencias importantes que tiene un espacio de conversación de acción es que los espacios de conversación de acción, muy desde las recomendaciones que veíamos al inicio, tienen que ser el establecimiento de acuerdos y no el establecimiento de obligaciones o de exigencias. Cada vez menos nos vamos a encontrar con personas que aceptan exigencias. Recuerden que decíamos, estamos hoy en empresas y en una sociedad del conocimiento que no acepta ese tipo de situaciones y, por supuesto, no se siente a gusto cuando eso sucede. Así que, en últimas, lo que debe suceder con un espacio de conversación de acción es que al final la persona genere su propio compromiso, que sea ella realmente quien está comprometida, quien quiere desarrollar eso que le estamos pidiendo, y que por supuesto ese compromiso como nace de ella, pues va a ser mucho más fácil de cumplir, va a ser mucho más fácil de llevar a cabo, porque es esa misma persona quien lo está proponiendo y no nosotros quienes estamos generando la exigencia de parte de esa persona. Bien, hasta aquí hemos hablado de dos espacios de conversación muy importantes. Por supuesto que es necesario tener ese espacio de conversación estratégico, donde vamos a definir claramente hacia dónde se está moviendo toda la organización o hacia dónde se está moviendo todo el equipo. Y luego hablamos de esa conversación de acción, donde dijimos cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades individuales, hasta dónde voy yo y qué es lo que yo le tengo que entregar a mi compañero, cómo yo soy su proveedor interno y a qué me comprometo, pero también a que se comprometa mi compañero conmigo. Esos dos espacios son muy valiosos, son espacios claves, pero viene un tercer espacio en el que siempre he insistido y por supuesto desde mi orientación como coach y desde todo el trabajo que he desarrollado con cada uno de ustedes en las diferentes organizaciones, hemos visto que es vital y es ese tercer momento que se llama conversación de relación. La conversación de relación son esos espacios, esos momentos donde cada uno de ustedes como líder fortalece precisamente esa relación, fortalece esa confianza de la que estábamos hablando ahorita al inicio, y es cuando yo empiezo a establecer el relacionamiento con el otro, pero no en esa relación jefe, subordinado, o no en esa relación de líder, colaborador, sino en esa relación de persona a persona. El entender que cada uno de nosotros, independientemente del rol o del cargo que tiene al interior de una organización, antes que nada es una persona. Y que por supuesto todos nuestros colaboradores, y en momentos como estos, son también personas. Personas que exigen de mí no solamente el entendimiento y la verificación de sus labores y de sus responsabilidades, sino el entendimiento de qué pasa con ella desde su plano emocional, desde su plano personal, ¿sí? Así que las conversaciones de relación son realmente las que sustentan a las otras dos. Yo puedo tener excelentes conversaciones estratégicas, puedo tener excelentes conversaciones de acción, pero si yo no tengo conversaciones de relación, donde yo conozca a mi equipo y donde mi equipo me sienta como una persona cercana, muy seguramente no va a pasar absolutamente nada. Las personas no quieren capataces, no quieren gente que dé orden, quieren personas
en las que pueden confiar y a las que están dispuestas a seguir y a las que siguen porque sienten que las conocen y no simplemente porque tienen la obligación de seguirlas. Así que las conversaciones de relación, como ustedes ven allí, lo que me piden es conocer mucho más a la gente, conocer mucho más a mi colaborador, no desde ese ámbito laboral, sino desde ese ámbito como persona. Y es saber quién es, no solamente cómo se llama y cuál es su apellido y posiblemente dónde vive, sino realmente quién es esa persona, cómo se siente hoy, qué está pensando, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus objetivos personales, hacia dónde se está moviendo como persona y cómo desde la organización, desde la empresa, apalancamos que él logre esos objetivos personales. Así que estos espacios de conversación de relación son unos espacios muy importantes porque además se dan de manera individual, ¿sí? Aquí ya no son espacios grupales, son espacios donde tengo la posibilidad de hacerlo entre varios. Es realmente cuando yo me siento con cada una de las personas, con cada uno de mis colaboradores, a conocerlos, a saber realmente quiénes son. Y entonces quiero dejarles aquí, ya para cerrar, porque no queremos abusar de su tiempo y el espacio que hemos venido compartiendo acá, una metodología que han explicado grandes empresas como la Xerox, como Walmart, como Ford, empresas muy grandes y que empezaron a encontrar que en la medida en que crecían, se iban cada vez más alejando en la estructura, que a veces empezaban a aparecer unos presidentes, unos vicepresidentes y unos gerentes tan lejanos de la gente que estaba ahí en la línea de acción, que muchas veces se podían encontrar en la calle y ni siquiera sabían quiénes eran. Y que esto es, por supuesto, la que ha dado origen a programas que muchos de ustedes seguramente han visto por allí en televisión, como ese famoso Undercover Boss, ¿sí? Ese jefe encubierto, que es muy fácil que un presidente de una compañía vaya a un punto de venta y con una peluca o un bigote pase inadvertido, pues simplemente porque ese trabajador nunca en su vida había visto a ese presidente. Es muy posible que muchos de ustedes, por más disfrazados que estuvieran, llegaran a un punto de atención o interactuaran con sus colaboradores y los conocieran porque son cercanos, porque se han visto, porque han podido interactuar. Sin embargo, la metodología que quiero proponerles funciona también para esas empresas gigantes, como también para cada una de las empresas grandes, medianas o incluso algunas pequeñas que ustedes representan. Es una metodología que se conoce como eh, WMBA, ¿sí? Ese WMBA es Management by Walking Around. Y en una traducción muy libre es algo así como administrar o gerenciar caminando alrededor. ¿Qué significa ese caminar o administrar caminando alrededor? Bueno, pues que muchas empresas empezaron a encontrar que sus líderes podían dedicar a veces 15 o 20 minutos de una jornada laboral para caminar alrededor de la planta, seleccionar aleatoriamente a una persona, invitarla a que se tomaran como la imagen un café, un vaso de agua en un espacio neutral y esas conversaciones empezaran con una frase o con una pregunta dirigida a conocer a la persona desde su ámbito laboral, perdóname, desde su ámbito personal y no desde el ámbito laboral. Muchos de ustedes acá me han contado experiencias como tómate un café con la gerencia o la gerencia de puertas abiertas, que son precisamente esa posibilidad de que sus colaboradores accedan a ustedes en cualquier momento. Este Management by Walking Around tiene una connotación y es que no espero a que sea el colaborador quien viene, sino que soy yo como líder quien va y busca a ese colaborador. Soy yo quien le demuestra mucho más interés, quien le digo, me bajo de ese espacio que a veces parece inaccesible, que se ve como lejano, y vengo aquí a esa tierra de los simples mortales donde estás tú. Y me siento contigo a tomarme un café, a hablar de tú a tú, a saber cosas tan importantes para ese colaborador y tan desconocidas a veces para los líderes, como por ejemplo, cómo se llama su pareja, si es que la tiene, cuánto tiempo llevan compartiendo, cómo se llaman sus hijos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas y por supuesto, cuáles son sus objetivos de vida. Lo que ha demostrado esta metodología es que cuando cada uno de ustedes empieza a aplicarla y empieza a conocer mucho mejor a sus colaboradores, empieza a conocer mucho mejor a la gente, pues por supuesto hay lazos afectivos mucho más fuertes. Esta conversación de relación se ve fortalecida y inmediatamente catapulta y dinamiza a la conversación estratégica
y a la conversación de acción. Así que por hoy, esto es un poco lo que queremos aportarles, dejarles esta reflexión de la importancia de seguir manteniendo activos los canales de conversación, pero sobre todo mantener conversaciones estructuradas, generar espacios de conversación de desempeño. Con eso que les dejamos aquí al final, y es que lo importante en la construcción de una relación feliz no es qué tan compatibles somos. Por supuesto que en las empresas nos encontramos con personas que a veces parecieran incompatibles, que a veces parecieran ir en otro sentido, pero el gran reto y la tarea de cada uno de nosotros como líderes es cómo lidiamos precisamente con esas incompatibilidades y cómo aprovechamos esas enormes diferencias para ponerlas al servicio del equipo. El mejor equipo no es donde todos son iguales, donde todos trabajan de la misma manera, sino donde cada uno es distinto y donde cada uno desde esas diferencias aporta a esa diversidad y a esa capacidad de equipo. Así que para todos ustedes, para quienes nos pudieron acompañar el día de hoy, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio que quisimos construir hoy única y exclusivamente para nuestros clientes. Hoy solamente hay personas que nos han acompañado o con quienes estamos haciendo en este momento consultorías o procesos de formación. Y desde el corazón nos nacía hacer algo como esto, compartir con ustedes, entendiendo que tenemos que ser mucho más que un proveedor y es ser un aliado para cada uno de ustedes, pero por supuesto, y como siempre lo he dicho, y como es una política de sinergia, que ustedes sepan que aquí tienen amigos, que tienen personas que estamos dispuestos a acompañarlos, que estamos dispuestos a ayudarles a crecer, no solamente en sus empresas, sino como personas. Así que para todos, muchísimas gracias. Es un placer volver a compartir con ustedes, así sea aquí, a través de los medios virtuales. Espero que muy prontamente podamos volvernos a encontrar en el mundo físico, podamos otra vez volver a abrazarnos, podamos otra vez volver a seguir construyendo empresa, a seguir construyendo país, fortalecer a nuestras regiones y por supuesto fortalecer estas amistades y todas estas relaciones que hemos tenido a lo largo de tantos años con muchos de ustedes o a lo largo de meses como algunos de ustedes que nos acompañan aquí por primera vez. Para todos ustedes, mil gracias. Qué bueno tenerlos por acá y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente a futuro y les deseo un feliz día para todos. Muchísimas gracias, gracias a todos los que están poniendo allí mensajes al final, gracias por todo lo que nos están diciendo, por los agradecimientos y bueno, nuestra intención es precisamente ser aportantes para cada uno de ustedes. Gracias a todos, un feliz día, gracias, que estén muy bien.